Somos el grupo número 2 de la sección C de odontología segundo año y en el curso de microbiología hoy hablaremos acerca del aislamiento, crecimiento, requerimiento de nutrición de bacterias y tinción simple y nuestro experimento va a estar basado en el cepillo de dientes. Voy a empezar hablándoles acerca de lo que es un cultivo. ¿Y qué es un cultivo? Un cultivo es el crecimiento de poblaciones microbianas en ambientes artificiales. Esto quiere decir que lo vamos a realizar en un laboratorio y nos va a dar la oportunidad de que podamos regular la temperatura, la humedad, la presión de oxígeno y el pH para que se le puedan dar las condiciones adecuadas que las bacterias o microorganismos necesitan para poder desarrollarse. ¿En dónde se realiza? Se realiza en un medio de cultivo, que es esto que tiene nuestro compañero en la mano con un hisopo. ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto por la mezcla de sustancias naturales, sintéticas o ambas, que permiten el crecimiento y reproducción de microorganismos o permiten mantener su viabilidad. Esto quiere decir que son una serie de elementos y nutrientes necesarios para darle condiciones adecuadas a nuestro medio de cultivo y se realiza por medio de los elementos como el carbono, nitrógeno, azufre, fosfato y algunas sales minerales. Y en cuanto a nutrientes, nos referimos a que hay vitaminas que son necesarias para que puedan producirse las bacterias. Existen una serie de factores que afectan el desarrollo adecuado de los microorganismos en nuestro medio de cultivo. Voy a empezar hablándoles acerca de la disponibilidad de nutrientes adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para que nuestras bacterias o microorganismos puedan desarrollarse, deben haber elementos y nutrientes en un medio de cultivo, son básicos para que estos puedan ser efectivos. Como lo mencioné anteriormente, tenemos el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fosfato y algunas sales minerales y también se va a alimentar de ciertos nutrientes como son las vitaminas y esto le va a dar las condiciones adecuadas en cuanto al alimento, a la bacteria. Como segundo punto tenemos la consistencia adecuada del medio. Esto quiere decir que hay bacterias que van a poder proliferarse en un medio de cultivo sólido o en un medio de cultivo líquido. Cuando hablamos de un medio de cultivo líquido podemos mejorar su consistencia en cuanto a nosotros la decíamos por medio de albúmina, grenetina o gelatina sin sabor o agar. Y va a permitir que se solidifique o se semisolidifique según nosotros lo necesitemos. Y cuando hablamos del medio de cultivo sólido, que es ahora el universal, gracias a su versatilidad y gracias a su comodidad, no es necesario tanto mejorar su consistencia. Pero cuando lo hacemos con gelatina, muchas veces no es recomendable porque no permite que las bacterias y microorganismos se desarrollen como normalmente deberían de ser. Presencia o ausencia de oxígeno y otros gases es nuestro punto número 3. Y debemos recordar que hay bacterias aeróbicas y bacterias anaeróbicas. Eso quiere decir que no todas se van a producir en un ambiente con aire y no todas se van a producir en un ambiente sin aire. Entonces, está en nosotros el regular la presión de oxígeno según nuestra bacteria lo necesite para que puedan crecer como normalmente debería ser. Punto número 4, tenemos las condiciones adecuadas de humedad. Como bien sabemos, el agua es importante y el agua es vital para todos. En las bacterias, en los microorganismos, en los medios de cultivo no va a ser la excepción. Pues esta va a crear un ambiente húmedo y va a permitir que no se deseque nuestro medio de cultivo. Entonces va a poder darle las condiciones adecuadas que nuestra bacteria realmente necesita en cuanto a la humedad y que ésta pueda proliferarse correctamente.
Uno de los requisitos que necesita es la luz ambiental y los medios de cultivo deben de estar ubicados donde no estén expuestos a la luz solar. La luz siempre debe de ser controlada. Hay medios que son excepcionales, ya que necesitan la luz solar, los cuales son los microorganismos fotosintéticos. Otro de los requerimientos es el pH y la acidez es un medio de cultivo que se expresa por su pH. La mayoría de las bacterias de pH de crecimiento están entre un rango de 6.5 a 7.5, pero la mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con un pH neutro, aunque los que hay son más o menos ácidos. El factor ambiental que más afecta al desarrollo del crecimiento de los microorganismos es la temperatura. A pesar que los microorganismos existentes son capaces de proliferar a diferentes intervalos, en líneas generales los patógenos humanos crecen en rango de temperatura alrededor de 37 Celsius y los saprófitos tienen un rango más amplio. Tipos de medios de cultivo. Medios de cultivo generales permiten gran crecimiento en la mayoría de microorganismos. Luego está el medio de cultivo selectivo, permite únicamente el crecimiento de microorganismos que nos interesan. Por ejemplo, Caldolactosa bilis, agar salmonella. Luego está medio de cultivos diferenciales, permite diferenciar entre dos microorganismos crecientes, por ejemplo, el agar sal y monitol. Luego está el medio de enriquecimiento. A un medio base se le añade sustancias nutritivas que no son necesarias para el crecimiento de organismos existentes. Tinción simple. Una de las ventajas de la tinción simple es que permite visualizar la morfología de las bacterias, ya que al ser poco agresivas daña menos la forma original bacteriana. Solo se utiliza un colorante, como las bacterias a pH 7 tienen una carga ligeramente negativa, atraen colorantes básicos que se pigmentan, mientras que los colorantes ácidos son repelidos, por lo que colorean solo el fondo. Preparación del frotis. En primer lugar tenemos el preparado del extendido. Este depende de si es un medio líquido o sólido. Acá se puede observar a los microorganismos por medio de una monocapa. En segundo lugar, se observa el líquido del extendido y se realiza al aire y a temperatura ambiente. En tercer lugar tenemos el fijado. Este se puede conseguir de tres formas: con calor, con una sustancia química o con alcohol. Acá se busca fijar a las proteínas al portaobjetos. Y por último tenemos la coloración propiamente dicha. Esta depende de la técnica que se elija, ya sea simple, compuesta u específica. Procedimiento. Siembra de bacterias. Como paso número 1, encender el mechero. Número 2, raturar la caja de agar con fecha y nombre de la cepa. Número 3, identificar la caja de crecimiento bacteriano. Número 4, esterilizar el asa. Número 5, enfriarla en el tubo del agua destilada. Y número 6, destapar con cuidado la caja con la colonia crecida y tomar una de las colonias con el asa, una pequeña colonia. Cuando el asa no esté en uso, se debe de colocar de forma vertical. Esta asa debe estar dispuesta hacia arriba. Acá tenemos un video para observar. En nuestro experimento vamos a utilizar estos siguientes materiales: un sobre de gelatina sin sabor, una sopa Maggi para el caldo, 4 vasitos plásticos con tapadera, hisopos, cepillo de diente, marcador permanente, masking tape, un colaborador si la sopa tiene fideos, alcohol al 70%, este nos va a servir para desinfectar las superficies, sal común, bolsas Ziploc pequeñas y vinagre de cocina. Experimento. En primer lugar, debemos de esterilizar todo el material a utilizar. Los vasos deben de ser sometidos a un proceso de esterilización.
Para esto vamos a meter los vasos con sus tapaderas en una olla con agua hirviendo. Debemos dejarlo reposar por al menos 5 minutos con la tapadera puesta en la olla. Luego debemos de sacarlos o escurrirlos en una superficie limpia desinfectada con alcohol o Lysol. Proceso hacia la preparación del medio de cultivo que los regresaremos en medios sólidos y medios líquidos. Estos se harán con la sopa Maggi y la gelatina sin sabor. Debemos de poner a hervir la sopa, colarla y agregar la mitad de un vaso a la sopa. Taparlo y colocar papel film plástico y sellar. Debemos de rotularlo con mastic como caldo sopa. A otro vaso debemos de hacerle el mismo procedimiento, pero debemos de agregarle la mitad del sobre de gelatina para que así se solidifique. Debemos de taparlo y rotularlo como agar sopa. Luego repetir 2 veces más para obtener 2 vasos de medio sólido y 2 vasos de medio líquido. Un vaso de sólido y otro de líquido quedan intactos, ya que estos nos quedarán como controles de calidad. Luego de 4 horas de haberlo refrigerado, se procede a identificar nuestra muestra, que es un cepillo de dientes, el cual le pasaremos el hisopo para así obtener la muestra. 2 vasos, o sea, uno de caldo y otro de sólido, que quedan a temperatura ambiente, protegidos con bolsas Ziploc y sin exposición al sol. Se deben de colocar los otros 2 vasos en bolsas Ziploc, los que ya muestramos, y refrigerarlos durante 3 días que procederán a ser observados. Bien, en primer lugar vamos a ver lo que vendría siendo nuestro agar caldo a temperatura ambiente. Como podemos ver, en el primer día la verdad que el agar se mantuvo totalmente intacto. Hasta el segundo día pudimos ver que estaban ya apareciendo microorganismos y pequeñas colonias en el área donde se pasó directamente el hisopo. Y en el tercer día ya hasta podíamos observar pequeños como agujeritos. Esto significa que los microorganismos estuvieron alimentando directamente de lo que vendría siendo nuestro medio cultivo. Por otro punto tenemos el agar caldo que se mantuvo en el refrigerador. La verdad que a comparación del primero, pues sí hubo bastante diferencia, pues que este lo único que tuvo, por así decirlo, porque la verdad que también fue bastante mínimo, fue una apariencia un poco rugosa. Este tampoco tuvo una apariencia blanquecina como lo tuvo el anterior, ni tampoco le aparecieron microorganismos ni colonias, simplemente la apariencia rugosa, que fue lo que cambió, supongo yo, que fue pues directamente donde se alimentaron los microorganismos, pero solamente fue eso. Por tercera instancia tenemos el agar al caldo a temperatura ambiente con vinagre. En este podemos observar que en el primer día pues no hubo ningún cambio. Al segundo día ya se podían observar pequeñas como colonias blanquecinas. Y al tercer día esas pequeñas colonias fueron agarrando una tonalidad más blanca, dando así como resultado pequeñas zonas como incluso algunos agujeritos, como mencioné anteriormente, es directamente donde se están alimentando los microorganismos. Por otro punto tenemos el agar sopa a temperatura ambiente con vinagre. Y bueno, en este la verdad que en los 3 días directamente no hubo ningún tipo de cambio. El medio cultivo se mantuvo intacto, no hubieron apariciones de colonias, de microorganismos, al menos no que fuesen visibles al ojo humano. La verdad es que no se vio ningún cambio. Y bien, de último tenemos nuestro agar sopa en refrigerador con vinagre durante 3 días. La verdad es que no hubo ningún cambio, se mantuvo intacto tal cual el primer día, y deducimos que es porque el vinagre tiene propiedades antisépticas y desinfectantes, que es que esto tiene efectos antibactericidas porque cambia el pH de la sustancia a la cual se le agrega, lo cual prácticamente evitó que se crearan colonias o que aparecieran microorganismos dentro de lo que vendría siendo nuestro medio cultivo.